Señal directa. 8 de la mañana con 30 minutos. Nos da muchísimo gusto recibir en este foro de señal informativa de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, Tomás Figueroa Padilla, ayer nombrado nuevo secretario del Trabajo en nuestra entidad. Tomás, secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén, Sonia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo le llega esta invitación. Usted estaba en la oficina de enlace legislativo que representaba precisamente el Ejecutivo ante el Congreso del Estado. Y bueno, pues ayer nos enteramos por trascendidos que asume la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo se da este proceso y cómo llega a la dependencia? Bueno, pues es la invitación directa del gobernador del Estado. El día de antier me llamó para hacerme la invitación y el día de ayer a las 12 del día se formalizó esta invitación y debido a la vacante que dejó Héctor Pizano, quien se incorporó como presidente del Partido Revolución Institucional, y bueno, pues estamos ya listos para arrancar con los trabajos. En los temas que hay que atender de inmediato, quizá el más importante o el de mayor trascendencia es la forma en que se aplicará la reforma laboral en el Estado, con los plazos encima prácticamente y con la indefinición todavía de cómo se va a dar esta transición, especialmente de las juntas hacia lo que serán los juzgados laborales, ¿no? Sí, Sonia, ese es un reto muy importante. Hay que decirle a nuestro auditorio que una de las reformas que estableció el presidente de la República y que se va a materializar y que se va a desdoblar en todas las entidades federativas, Jalisco avanzó, ya se han realizado más de 5 foros para conocer los efectos de la reforma y sobre todo comenzar con el tema de la armonización, primero con las leyes federales y posteriormente hacer las leyes secundarias que tendrán que aplicarse. Efectivamente es una reforma compleja porque había una deuda pendiente con el tema de la justicia cotidiana, donde la idea es eficientar o evitar en mayor medida los juicios entre los empleadores o los patrones con el sector obrero. En ese sentido estamos trabajando a marchas forzadas porque hay una fecha límite que es el mes de febrero del 2018 para tener ya las leyes secundarias y ir migrando de lo que hoy conocemos como las juntas de conciliación y arbitraje a que pasen directamente al Tribunal del Poder Judicial del Estado de Jalisco y con ello tener mayor certeza jurídica y que haya igualdad de condiciones para, en caso de que hubiera controversia, se den estos fallos, ¿no? Además, todavía falta de certeza sobre cómo tendrá que aterrizarse esta reforma en virtud de que no hubo reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es correcto, y en ese sentido está el compromiso, incluso que la instrucción del propio gobernador y que hago propia es escuchar a todos los sectores que están involucrados en esta reforma, es decir, al sector empresarial, al sector obrero, académicos, especialistas, sociedad civil, para que juntos y después de escuchar todas las opiniones sobre de cómo ir aterrizando y sobre todo armonizar esta legislación, podamos tener y el vínculo directo con el propio Congreso del Estado y con el Poder Judicial para poder ir, desde mi punto de vista, de manera gradual, ir desdoblando esta reforma. Secretario, ¿qué cambiará en estos nuevos procedimientos? Porque hasta el año pasado, y según el reporte de varios medios, Jalisco ocupaba el primer lugar en juicios laborales, lo cual también nos habla de un rezago importantísimo en el desahogo de estos juicios. ¿Qué cambiará a partir de esta reforma? Justamente es disminuir el proceso conciliatorio, es decir, que se realice una sola audiencia. Va a haber una entidad a nivel nacional que llevará todo este registro, tanto de los sindicatos como de todas las entidades que forman parte, y es reducir los tiempos, es decir, dar mayor eficiencia en las controversias que existan entre los propios trabajadores y los patrones, y en caso de que no se lleguen a un acuerdo en la etapa conciliatoria, resolver de manera inmediata en el juicio. Aquí el reto más importante, Belén, es
encontrar después, establecer en la propia reforma para poder tener los mejores perfiles, quienes serán los juzgadores en materia laboral, para que tengamos mucha certeza, porque a través de la certeza que se brinde o el Estado de Derecho sólido, es como mejor atraeremos inversiones. El gobernador ha insistido mucho en este tema. El gobierno tiene como eje fundamental la generación de empleos. Consideramos y que a partir de la generación de empleos es como se genera bienestar y en consecuencia se resuelven muchos problemas que aquejan a nuestro Estado. Aquí, Tomás, seguramente esto de la forma en que se llevará a la práctica la reforma es lo delicado que hay que ver. Por ejemplo, escuchamos a los diputados decir que simplemente es aterrizar lo que sucedió con los cambios federales, pero luego ya cuando se revisan todos estos detalles, decía el extitular, hay alrededor de 89,000 asuntos pendientes en la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo los vas a trasladar a las nuevas instancias? Es decir, si va a ser un cambio paulatino o si de tajo, como decían los diputados, hay que desaparecer las juntas y crear los juzgados, o también el hecho de cómo vas a designar a los jueces, que pues no hay en este momento una especialización tal cual en la administración de justicia laboral, ¿no? Justamente ese es el gran reto. El reto es encontrar mecanismos, sobre todo, primero de selección, donde lleguen los mejores y que no sea por cuestiones de amiguismo o por cuotas que como se estilan. Porque conocer la materia es importante, ¿no? Conocer la materia es importante. Y a veces no se toma en cuenta cuando se nombran los jueces. Y habrá mucho que platicar sobre ese tema. Deberá de haber una capacitación para estos aspirantes a jueces. El día de ayer tuve una reunión con el presidente de Coparmex, donde comenzamos a establecer esos mecanismos y esas eran una de sus principales preocupaciones, que llegaran las gentes con mejor calificación y con mayor calidad para poder garantizar que va a haber una justicia laboral concreta. En ese sentido tendremos que trabajar. Mi punto de vista es que deberá ser de manera gradual, debemos de escuchar a todos y ir transitando los algo similar como al juicios, sistema penal, ¿no? Como el sistema penal, es decir, no eliminar de tajo los asuntos que están pendientes. Esos, desde mi punto de vista, deberán de concluir con el viejo sistema. Porque además los transitorios se contradicen, ¿no? Hay uno que dice que los procesos continuarán en el sistema anterior y hay otro que dice que todos se Eso es justamente lo que tendremos que discutir y armonizar y llevarlo a la legislación local para poder llevar y concluir los juicios que están en la etapa conciliatoria, que se terminen con el viejo sistema, y los nuevos que se vayan dando una vez que se aprueben las leyes secundarias comiencen en este proceso. Este proceso va a ser, no quiero utilizar la palabra lento, pero sí gradual, para ir transitando de manera tranquila y con mucha certeza, sobre todo para los involucrados en este tema. Y la Secretaría del Trabajo está dispuesta a generar todas estas condiciones para que escuchemos a todos los actores y podamos tener, como siempre ha sido característica de Jalisco, que tengamos leyes incluso que estén mejores que las que se llevan a cabo a nivel nacional. Secretario, el tema de la corrupción, que ha sido también tremendo y uno de los males peores dentro de esta Secretaría, el pago que se da por parte de algunos involucrados en los juicios a personal de la Secretaría del Trabajo, y que han también aletargado o acelerado, y no necesariamente con base en una resolución justa, algunos de los juicios. ¿Cómo se va a proceder en este caso, sobre todo para garantizar que realmente tanto el patrón como el trabajador tengan la garantía de un juicio justo y apegado a derecho? Justamente esa es la esencia de la reforma. La reforma, uno de sus ejes principales y fundamentales es que haya igualdad de condiciones, es decir, que quien tenga la razón o a quien le asista la razón sean los tribunales o los jueces laborales los que determinen quién va a hacer eso. Y estas prácticas, desde el arranque de esta administración, y hemos sido muy insistentes en el tema de lo fundamental es la denuncia. Es decir, que conozcamos los hechos cuando hay funcionarios que
abusando del escritorio, digamos, hacen lentos estos procedimientos y con el ánimo de generar un tipo de dádiva, yo aquí en este momento abro la puerta directa para que sean denunciadas estas prácticas, porque lo más importante no es combatir la corrupción, es combatir la impunidad. Creo que esa es la base de la forma para poder transitar a un mejor desarrollo, en este caso en la parte económica y en consecuencia generar bienestar y abrir la puerta directa con el secretario a través de los distintos canales, incluso por vía de redes sociales, para poder estar atentos a este tema. Es un encargo que el gobernador ha sido muy insistente y que va a ir de la mano con esta implementación del sistema estatal anticorrupción, que hoy no solamente va a sancionar a funcionarios, sino también a ciudadanos que propicien la corrupción. Un punto adicional es la definición del organismo que se encargará de la conciliación. ¿Cómo tendrá que ser ese perfil y de quién dependerá? Bueno, a nivel nacional está planteado que tendrá que tener sobre todo conocimientos en materia laboral, en materia de conciliación. Es una propuesta que realiza el presidente de la República al propio Congreso mediante una terna y que tendrá que ser votada por las 2/3 partes. Ese sistema tendremos que revisarlo a la hora de la implementación de las leyes secundarias, cómo va a ser ese mecanismo, pero te anticipo que deberá de ser una persona que tenga calidad moral, conocimiento de las materias y que lo que se trata es de lograr la conciliación entre los actores, convencer a quien le asiste la razón y a quien no le asiste para que lleguen a un acuerdo y que se resuelvan los problemas laborales que detienen el desarrollo en las empresas y en consecuencia el desarrollo económico de nuestro estado. La mudanza al nuevo edificio. Pues eso es una asignatura que se tenía pendiente, una promesa que se tenía con la Junta de Conciliación y Arbitraje, con los trabajadores, con el sector empresarial, y que estamos a punto de recibir estas instalaciones. Hay un compromiso de parte del constructor de entregar y esperemos que el 1 de mayo ya nos entreguen las instalaciones. El próximo lunes acudiremos el secretario general de Gobierno y tu servidor con el director, con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, para que nos den el calendario de conclusión de la obra y poder tener listas las oficinas y sobre todo mejor servicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de las juntas y con del que son 17 juntas, ¿no? Pues, y en general de la Secretaría. Ese es el procedimiento que se tendrá que establecer en estas leyes secundarias. Tendremos que revisar y aprovechar la experiencia que tienen todos los servidores públicos que han trabajado de manera eficiente en esa dependencia y que pudieran, mediante los cursos de capacitación, poder migrar al sistema judicial, y quien no cuente con esas credenciales o si el personal es mucho o es insuficiente, se tendrán que tomar las medidas. Porque tendría un costo la liquidación también, sí, ¿no? Toda modificación y toda reforma implica la generación de una inversión o una erogación que tendremos que cuidar para hacer el menor daño al patrimonio del Estado. Bien, secretario, pues muchas gracias por estos minutos que comparte con el auditorio de Señal Informativa. Estaremos pendientes, por supuesto, del trabajo que realice en la dependencia y de estos cambios que se avecinan, la parte de migrar toda esta papelería también a la parte electrónica. Me parece que ha sido uno de los grandes rezagos de la dependencia, que ya luego en otra ocasión... Sí, los platicaremos porque esa es una parte fundamental. La incorporación de la tecnología podrá eliminar de manera directa. Yo soy un convencido de que los instrumentos tecnológicos en la capital de la innovación que es Jalisco, pues sin duda ayudan a eficientar y sobre todo a eliminar prácticas desleales o actos de corrupción que se pudieran evitar mediante este tipo de implementación. Muchísimas gracias, secretario Tomás Figueroa Padilla, nuevo titular de la Secretaría del Trabajo en Jalisco. Vamos